Guerreros, ¿estás utilizando las facciones de forma correcta? Yo creo que no. Así que en este video, guerreros, les voy a mostrar cómo y qué son las facciones, porque sé que muchos de ustedes no saben qué son. Así que vamos con los saludos. Guerreros, bienvenidos a este nuevo video. Guerreros, este día vamos a tocar un tema que es muy importante y es las facciones. Guerreros, sé que muchos de ustedes no saben qué son las facciones. Hoy vamos a estar mirando y esta va a ser la guía más completa sobre facciones que podamos encontrar. Voy a ser lo más específico posible y tratar de explicarles de qué se trata. Así que las facciones, guerreros, han cambiado la forma de jugar nosotros a Hero Wars. Porque, guerreros, esto ha permitido que creemos sinergias que de pronto anteriormente no se estaban utilizando. Y de esta forma nosotros vamos a tener la posibilidad de generar esos equipos que vamos a ganar en la arena, en la torre, en absolutamente todo. En este video, guerreros, te voy a explicar cada facción a detalle, o bueno, lo más detallado posible, porque quiero, guerreros, que tengas presente cuántas facciones existen y para qué sirve cada una. Guerreros, vamos a pasar, vamos a pasar por aquí. Aquí en el juego, aquí en esta parte, por si ustedes no lo saben, que está aquí, que dice eternidad, naturaleza, honor, caos, progreso y misterio. Estas son las 6 facciones que nosotros tenemos en el juego. Guerreros, estas 6 facciones son muy, pero muy importantes porque esto es lo que te va a definir a ti el equipo que tú tienes. Entonces, vamos a comenzar, guerreros, con la senda de la naturaleza. Entonces, vamos a meternos aquí en la senda de la naturaleza. Y estos guerreros que están aquí son todos los héroes que pertenecen a la senda de la naturaleza. Guerreros, cada senda tiene casi siempre todos tanques, guerreros, sanadores, tienen absolutamente todo. Esta senda en específico, guerreros, en cuestión de tanque, como pueden ver, tenemos a Mushia Strom, tenemos a lo que es Shava, y tenemos a Albanor, que es un guerrero muy bueno, la verdad. Se los voy a mostrar por aquí. Albanor, sé que muchos de nosotros no lo utilizamos, es de apoyo. Y teniendo un apoyo como Albanor, guerreros, miren que aquí puede decir que cura, que defiende y que ataca. Entonces, Albanor, como muchos de los otros héroes que tenemos aquí, nosotros ahí vamos a poder... Tenemos que ser específicos de la forma como nosotros los vamos a utilizar. Guerreros, las facciones lo que hicieron fue seleccionar un grupo de héroes que de pronto tienen algo en común, pero tampoco, siempre no va a pasar. En este caso, nosotros tenemos que armar un equipo en base a esto si queremos formar un equipo de solo naturaleza, y aquí también lo vamos a descubrir. Guerreros, el equipo que vamos a estar formando aquí, es más, en edición voy a estar dejándoselo por aquí bueno, es que estoy por aquí, estoy por aquí en otro lado, pero se lo voy a estar dejando por aquí. Vamos a ir armándolo poco a poco. Guerreros, vamos a comenzar con un tanque. Guerreros, el tanque para el equipo de naturaleza vamos a escoger a Chava. Y ustedes se preguntarán por qué vamos a escoger a Chava. Guerreros, vamos a escoger a Chava porque Chava tiene una gran defensa. Pero a pesar de esto, Chava también tiene bastante control en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Porque recuerden que Chava, una de sus habilidades es comerse a... El primero casi siempre es el tanque, y esto va a permitir que el equipo enemigo tenga un tanque menos, lo que quiere decir que vamos a poder atacar. Pero ¿cuál es la fortaleza de este equipo? Ustedes se preguntarán. Guerreros, la fortaleza de este equipo está en Elmir y está en Yasmín.
Teniendo a Elmir y Yasmín guerreros, vamos a tener un equipo de ataque. Entonces vamos a tener un ataque constante y esto va a permitir que en esta facción de la naturaleza, Chava va a quitar la torre o el primero en línea que esté. Va Elmir a hacer sus copias y Yasmín también va a hacer ataques múltiples con su agilidad, con su crítico, con su ataque, casi siempre por ataque. Si la tienes bastante alta, pues obviamente va a matar rápido a uno de los héroes. Y como no, vamos a utilizar a Alvanor para lo que es curación. Ahora, solamente vamos a hacer una línea en este video, pero si llegado el caso tú sientes que no tienes a Alvanor, tranquilo, tú puedes utilizar a Moyo. Aquí lo voy a mostrar. Nosotros podemos utilizar a Moyo porque Moyo tiene un daño muy bueno, tiene curación en 3. Este no es su fuerte, pero tiene un daño muy poderoso. En el caso que nosotros nos querramos enfocar solamente en daño, porque tenemos un tanque, tenemos 3 de daño y tendríamos a Moyo que puede hacer un poquito de curación. Si lo que tú estás buscando es una curación neta, pues obviamente ya te recomiendo a Thea, que te va a servir como una sanadora imparable. Es más, Thea es muy buena porque Thea tiene es un counter en ciertos ataques. Y miren, como pueden ver aquí con Chava y con Elmir guerreros va a tener una sinergia muy buena aquí en estos dos que están aquí. Como pueden ver la importancia de esto. Y así que guerreros, este tema de las facciones te va a permitir a ti ser el mejor si construyes un equipo formidable. Vamos a saltarnos con la senda del misterio. Guerreros, la senda del misterio es una de las sendas que tiene héroes en el top. ¿Qué les voy a decir que son héroes en el top? Porque tenemos a Marta, tenemos a Celeste, tenemos a Satori, tenemos a Rufus, que es un excelentísimo tanque, tenemos a Cascade, que aunque la han bufeado un poco, sigue siendo buena, pero también tenemos a Andvari. Entonces, teniendo estos monstruos, es más, tenemos a Maya, que es una sanadora excelente, o sea, por excelencia es buenísima. Vamos a armar una línea espectacular y el primer tanque lo vamos a definir en qué lo queremos. Si nosotros nos vamos a enfocar en ataques mágicos, pues obviamente sería muy bueno tener a Siri. Lo que no me gusta de Siri guerreros es que Siri se esconde y nos deja a nuestro equipo vulnerable. Entonces, si tenemos a Siri y está vulnerable, pues obviamente podemos perder. Ahora, por mi recomendación, yo creo que Rufus va a ser uno, o sea, buenísimo. Rufus, además de que es un buen tanque que tiene muchísima vida, Rufus, si estamos peleando contra equipos que son mágicos, no nos van a ganar. Rufus va a estar reviviendo y esto permite de que no nos maten a nuestro tanque. Ahora, si tenemos un tanque, vamos a seguir con una sanadora. Sanadora tenemos 2 para escoger espectaculares. Yo les podría decir que utilicen las 2, pero casi siempre es recomendable o siempre recomendable un tanque, una sanadora. Todo depende de lo que tú vayas a hacer. En mi caso, si vas a pelear en la arena, utiliza Celeste. Si vas a pelear en campañas o contra otro equipo, utiliza a Marta, porque Marta, lo que es en la arena, si le destruyen el tótem, pues obviamente va a perder la habilidad de curación. Cambio, lo que es Celeste va a seguir curando el más débil del equipo cuando esto obviamente le estén dando mucho golpe. Casi siempre es el tanque, entonces vamos a mantener un tanque que tras de que revive, si en un ataque mágico lo golpearon, pues puede revivir a otro en el caso de que estén golpeando al lado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer daño? Guerreros, fácil. Nosotros vamos a hacer daño con Andvari, porque Andvari, a pesar de todo, es una defensa y es un apoyo. Ojo, yo no estoy diciendo que este es el que vaya a hacer todo el daño del equipo. Estoy diciendo de que este va a servir como daño, pero también va a servir como defensa. Miren que dentro de sus estadísticas tiene 2 de daño, 4 de defensa y apoyo tiene
Entonces estaríamos como utilizando dos tanques. Ahora vamos a darle un tip súper rápido en este caso de que no quieras utilizar Ambari porque sientes que tu tanque la va a dar toda. Aquí fácil, tú puedes utilizar a Satori, que él la verdad hace un increíble daño. Tenemos que tener la paciencia en algo. Satori, el primer zorrito que manda, no genera mucho daño. Entonces, el segundo sí. Entonces tenemos que tener una buena defensa. Por eso les había dicho que Ambari debe ser el elegido. ¿Por qué? Porque como en ocasiones el primer zorro que manda Satori no va a quitar muchísimo daño, entonces tenemos que esperar que vuelva a cargar para que vuelva a lanzar ese daño. Entonces tendríamos a Rufus, tendríamos a Ambari, pero puede reemplazarse sin ningún problema. Tenemos a Satori, tenemos a una Marta o una Celeste. Entonces tenemos a Ambari, que puede servir bastante de lo que es de apoyo, que para eso casi siempre es que se utiliza. Y aquí vamos con el toque final. Guerreros, seleccionando el final, nosotros podemos pensar en qué lo podemos hacer. Sí, nosotros, mira, tenemos una Mira que la verdad es buena, pero a Mira genera más daño y es más de apoyo. Ya tenemos dos de apoyo. No podemos seleccionar una tercera de apoyo. En este caso, a Mira no funcionaría por obvias razones. Pero podríamos seleccionar a Cascade, guerreros, que hace muchísimo daño. Es más, tiene habilidades muy poderosas y tiene una sinergia con Satori. Mírenlo por aquí. Teniendo una sinergia con Satori, guerreros, les recomiendo a Cascade porque van a ganar. Y de esta forma tenemos nuestra segunda senda lista, guerreros. Entonces, con nuestra tercera senda, que vamos a escoger la senda del honor, tenemos héroes muy variados. Tenemos héroes como Luther, que son excelentes tanques. Tenemos apoyos como Fafnir. Tenemos también lo que es una Kid Mao, una Marcus, que sanación es top número 1. Entonces, aquí vamos a armarlo de forma muy inteligente. Esta senda, guerreros, es muy reconocida porque tiene lo que son guerreros y paladines. Paladines, obviamente estamos hablando como una Artemis, pero tenemos un Helios también, tenemos un Galahad. Entonces aquí lo vamos a armar de la siguiente forma. Guerreros, un tanque, podemos utilizar a Luther sin ningún problema, pero lo que es Galahad tiene muchísima vida. Galahad en este caso tiene 24.500 y puede funcionar de vida. Este equipo lo vamos a seleccionar de puro daño. Puro daño. Así que teniendo un equipo de puro daño, ya vamos a quitar nuestro tanque. Vamos a utilizar a Galahad, que es brutalísimo. Y vamos a utilizar un Tristán, que segunda línea. Tristán, guerreros, también va en la primera línea, pero Galahad casi siempre se pone de primero. Ahorita podemos mirar si queda de primero o queda de segundo. Pero entonces aquí tenemos un daño, defensa y apoyo. Tristán es un guerrero que muchos no utilizan, pero créanme que tienen una habilidad espectacular. Entonces tenemos a Galahad, tenemos a Tristán. Como curación, guerreros, aquí podemos utilizar a Marcus, imparable. Marcus, es más, se vienen unos videos buenísimos de Marcus. Y Marcus es un guerrero que, a pesar de todo, cuando muere, él puede seguir curando. Entonces, mire, que sirve como curación, sirve como apoyo y sirve como un poco de defensa. No mucha defensa, pero puede servir como defensa. Entonces, aquí en este caso, guerreros, tenemos en la senda del honor, tenemos a Galahad, tenemos a Tristán, tenemos a Marcus, que es de curación. Y los dos últimos guerreros vamos a escoger a Ismael. Puro daño, guerreros. Pero para terminar y para maxificar nuestro equipo, vamos a utilizar a Helios, que tiene un daño increíble. Y tiene una
obviamente sinergia con lo que es nuestro Galahad. Y así de esta forma vamos a tener un equipo equilibrado en cuestión de daño. Entonces, tenemos un equipo balanceado. Galahad, Tristán, podemos utilizar aquí a Helios, estamos utilizando también a Marcus y por último vamos a utilizar a Ismael. Estos van a ser brutalísimos. Pero entonces, ¿qué viene? Algo súper particular y es la senda del caos. Miren que estoy dejando la del progreso y la de eternidad de últimos. Lo que es en la senda del caos, guerreros, tenemos equipos que también están en el top. ¿Cuáles son esos equipos que están en el top? Tarot, Lars y Krista. Tenemos a Peach, pero está en el top porque es nueva. Tenemos a Dorian y tenemos una Sisha. Todavía Sisha la han bufeado. La verdad ya no pega tan duro, pero ella sí es muy poderosa. Este equipo, guerreros, lo vamos a tratar de diferente forma. Guerreros, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Sí o sí necesitamos a nuestro Galahad, porque a pesar de todo, Galahad es muy buen tanque. En este caso tiene 369.000 de salud y tiene una armadura de 15.919. Este es el mío. Pero en cuestión de apoyo y defensa está muy bueno. Además tiene la última carta que permite que revivan a un héroe que haya muerto, o si llega el caso lo mataron a él mismo, él puede revivir. Aquí es que esta senda es tan versátil que podemos armar hasta 2 equipos. Les voy a explicar por qué. En un equipo podemos utilizar a Astaroth, podemos utilizar a Lars y Krista, podemos utilizar a Dorian y podemos utilizar un Jorgen. Miren el equipazo que le dice solamente con los 2 gemelos. Pero si quieren reemplazar esos 2 gemelos, utilicen a Aidan y a Kayla, porque uno es mago, uno es médico, y entonces si el otro muere, ellos pueden estar en una, reviviendo constantemente si el otro está vivo. Pero la línea que yo les quiero dar aquí es la siguiente. Vamos a utilizar a Cleaver, guerreros. Sé que este es un tanque muy difícil de conseguir, pero Cleaver es en daño, en defensa y en apoyo. O sea, es muy bueno. Por algo es tan difícil de conseguir. Ahora, lo combinamos con Pepi. Como pueden ver, Pepi, guerreros, tiene una sinergia con Cleaver. Es brutal. O sea, ellos dos son partners, siempre van a estar juntos. Y entonces tenemos a tenemos a Cleaver, tenemos a Pepi, tenemos a Lars y Krista, porque Pepe y Cleaver tienen muy buena sinergia con Lars y Krista. Y vamos con la sanadora, que en este caso, guerreros, va a ser Dorian. Dorian con su vampirismo va a ayudar muchísimo a, pues obviamente, marcar a los enemigos y permitir, guerreros, que esto sea lo más rápido posible de matar, obviamente, porque tenemos un Lars y Krista que va a permitir que reunamos a todos nuestros enemigos a la mitad y Krista con sus hielos vaya a hacer su daño. Pero no podemos obviar la habilidad de Pepi, guerreros, que recuerden que Pepi tiene esta habilidad de probable doble, que es Holgorio, que permite causar el doble hasta el cuádruple de daño. Entonces es una vaina que va a generar muchísimo daño. Pero también tenemos esta mascarada, que un ataque mágico aturde, ciega y ralentiza cada rival por 6 segundos. ¿Qué más les voy a decir? Lars y Krista, Cleaver, Pepi y el sanador Dorian. Esto va a ser una locura. O sea, esto va a ser un equipo de sueño. Pero entonces, teniendo esto presente, como les venía diciendo, existen 2 facciones más, que es la de la eternidad y la del honor. La de la eternidad y la del progreso, que es la que hace falta. Voy a continuar con la del progreso porque estoy dejando la de eternidad de último. Esta la voy a hacer súper rápido. No es una senda que la verdad me guste mucho. Siento que para mí no es tan buena. Hay mejores sendas. Pero bueno, vamos a tratar de armar un equipo imbatible para esta senda del progreso. Para la senda del progreso, guerreros, tenemos a Julius, que va a ser el tanque predilecto. Julius, guerreros, es un
tanque muy bueno. Es más, tiene estabilidad de relojes perfectos que aumenta pasivamente la velocidad de los ataques y habilidades de todos los aliados. Protegidos por escudo. La bonificación aumenta para los héroes de progreso. Yo voy a coger a Julius porque esa habilidad va a permitir aumentar. Entonces vamos a matar más rápido. Tenemos lo que es a Julius como nuestro tanque, pero vamos a seleccionar ahora a nuestra curadora apoyo, que va a ser Nebula. Nebula no necesita presentación, guerreros. Nebula es una de las héroes en el top que siempre está. Entonces tenemos a Julius, tenemos a Nebula y tenemos a Orión, que va a ser nuestro mago, que va a generar la mayor cantidad de daño posible. Ahí está. Es una cosa de locos. Generando este daño, nosotros necesitamos un Sebastián que va a aumentar las habilidades, a aumentar el daño, va a aumentar el daño. Ahí dice, la labor de todo bardo es inspirar a los aliados con baladas e intimidar a enemigos con áreas tétricas. Dentro de sus habilidades guerreros que está el ritmo de guerra, los golpes críticos de Sebastián y los aliados con el que ha empezado la batalla infligen daño puro adicional. Ahí tenemos un daño adicional. Pero vamos a mirar que tenemos héroes que son bastante curiosos, como lo que es Isaac, que es de daño y tiene esta habilidad. Bueno, guerreros, y tenemos esta habilidad que sobrecarga de Teslin, empuja a todos los enemigos dañando la armadura. Los enemigos empujados pierden armadura durante 5 segundos. El enemigo más cercano a Isaac es empujado 2 veces. Esto, guerreros, es una habilidad que es bastante curiosa si nosotros somos efectivos y la sabemos utilizar. Pero ahora sí, vamos con la que vinimos, que es la de la eternidad, anteriormente llamada la senda de los no muertos. Así se llamaba anteriormente, guerreros, para los nuevos en el juego. La senda de la eternidad tiene héroes oscuros, tiene héroes que son muertos literalmente, no son humanos, no son animales, son demonios, tienen de todo aquí en esta senda. Esta senda se construye facilísimo, guerreros. Yo les voy a dar que dentro de su tanque es un poquito la falencia que tiene, porque solamente tiene uno, que es Corvus, pero él solito basta y sobra. Guerreros, Corvus, perdón, va a ser nuestro tanque. Y Morrigan, que es su hija, guerreros, no hay break con eso. Ellos dos, guerreros, son muy buenos. Es más, ellos salieron juntos. Y teniendo a el tanque y teniendo la sanadora, vamos a coger una Keira, que va a hacer un increíble daño. Todo depende, guerreros, también de como tú la tengas. Si tú la tienes con bastante aumentada, va a hacer muchísimo daño. Y tenemos una Octavia que también es muy buena, que es de defensa y es de apoyo. Entonces, tenemos una tanque, tenemos nuestra sanadora, que es Morrigan, que a pesar tiene sus hijitos y va a ayudar un montón, ¿no? Tenemos un apoyo que va a ser Octavia, que también es brutal. Tenemos una Keira, que es la que va a hacer el daño puro, literalmente va a hacer muchísimo daño. Aquí, guerreros, podemos variar. ¿Qué quiere decir con variar? Dante es un héroe que al principio del juego es muy bueno y que tiene un daño bastante aceptable. Tenemos una Iris, guerreros, que también es buena y que tiene un daño muy bueno. Entonces, escojan a Iris o escojan a Dante. Bueno, Dante porque tiene una habilidad también muy buena, que es esta, que cuando tira este instrumento del destino, lanza espectrales contra varios enemigos, causando daño físico, haciendo retroceder al enemigo. Siempre los va a mantener atrás. Pero tiene estos grilletes que cuando una de las lanzas espectrales del instrumento del destino o retribución alcanza al enemigo, Dante reduce la estadística principal del objetivo 7 segundos. Guerreros, todo es estrategia. Todo es estrategia. Guerreros, pero esto no quiere decir que nos debamos limitar a utilizar solamente los guerreros en facciones. Actualmente yo tengo guerreros mixtos.
tengo una Jasmine, tengo Larsicrista, tengo un Astaroth, tengo mezclados, pero estoy haciendo una sinergia totalmente diferente. No temas en mezclar facciones, porque todo depende, guerrero, a lo que tú quieras hacer. Y si tú quieres hacer una solo mágicos, daño mágico, penetración mágica, daño físico, agilidad, tú lo puedes hacer. O de pronto también quieras hacer algo súper raro, que es cuando nosotros estamos en competiciones de pelea, ganar por tiempo. Entonces utilizan varios tanques, pero bueno, eso es muy raro. Y así, guerrero, ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Yo les voy a dejar por aquí también los diferentes logos de las diferentes facciones. Recuerda suscribirte al canal, guerreros, deja tu like, comparte y comenta el contenido para que más personas nos puedan ver. Así que, guerreros, nos vemos.